El sol ardía como una sentencia sobre la pequeña plaza del pueblo de Dusty Hollow, en el corazón del viejo oeste. El polvo se levantaba con cada soplo del viento y se pegaba al sudor de la gente reunida alrededor del centro. El sonido de las voces, curiosas, crueles, excitadas, llenaba el aire con una mezcla de juicio y morbo. En medio de aquel círculo humano, una mujer estaba atada a un poste, con las muñecas enrojecidas por las cuerdas. El cartel colgado de su cuello decía, ladrona. Su nombre era Clara Wetmore, y tenía apenas 27 años. Su cabello, antes dorado como el trigo, estaba enmarañado y cubierto de polvo. Tenía la mirada baja, los labios partidos y el orgullo hecho pedazos. No lloraba, ya no le quedaban lágrimas. Lo había perdido todo, su trabajo en la cantina, su techo, y lo poco de dignidad que el pueblo le había dejado. Dicen que la encontraron robando pan del almacén del viejo Macallen. Un pedazo seco, duro como piedra. No para ella, sino para su hermano pequeño, enfermo de fiebre en una choza a las afueras del pueblo. Pero a nadie le importó la razón. En un lugar donde la justicia se mezclaba con el rumor, la verdad siempre llegaba tarde. La gente gritaba cosas, ladrona. Que aprenda la lección. Mientras algunos niños reían y lanzaban piedrecillas al polvo cerca de sus pies. La vergüenza era un espectáculo gratuito, y Dusty Hollow no tenía muchos de esos. Entonces, entre la multitud, se escuchó el sonido de un caballo acercándose. Las voces bajaron un poco. Todos sabían reconocer el galope firme de Ethan Cole, el vaquero solitario que vivía más allá de las colinas del oeste. Alto, con los hombros anchos y una cicatriz en la mejilla que contaba su propia historia. No hablaba mucho. Desde la muerte de su esposa y su hijo 3 inviernos atrás, apenas se le veía por el pueblo, más que para comprar provisiones o dejar ganado. Era un hombre roto, pero de esos que aún caminan erguidos. Ethan detuvo su caballo frente a la multitud y observó la escena sin decir palabra. Su sombra cayó sobre Clara como un manto silencioso. Nadie supo bien por qué se detuvo. Algunos pensaron que venía a mirar, como todos los demás. Pero en sus ojos había algo diferente. Una mezcla de rabia y tristeza. Una chispa humana que aún resistía al polvo del desierto. El sheriff se cruzó de brazos, con su barriga inflada por la autoridad. No hay nada que ver aquí, Cole, gruñó. Solo justicia del pueblo. Ethan desmontó lentamente, dejando que sus espuelas tintinearan en el silencio. ¿Justicia?, preguntó, su voz ronca. ¿Por un pedazo de pan? El sheriff bufó. Robo es robo. Si dejamos pasar esto, mañana todos vendrán a tomar lo que quieran. Ethan lo miró fijamente. ¿Y desde cuándo el hambre es un crimen? El silencio cayó como un disparo. Nadie se atrevía a responder. Clara levantó la vista apenas un segundo. Por primera vez, alguien no la miraba con desprecio, sino con algo parecido a comprensión. Ese pequeño gesto bastó para romper la barrera de su vergüenza, una lágrima, solitaria, descendió por su mejilla sucia. Ethan dio un paso adelante. Desátala. El sheriff rió. No tengo por qué hacerlo. Este es asunto del pueblo. Entonces lo haré yo. Antes de que nadie reaccionara, el vaquero sacó su cuchillo y cortó las cuerdas que aprisionaban las muñecas de Clara. El sonido de la soga partiéndose fue como un relámpago en medio del aire seco. El pueblo entero contuvo el aliento. Clara tropezó, tambaleante, pero Ethan la sostuvo con firmeza. Ya está, dijo él, con voz baja. Nadie debería ser tratado así. El sheriff dio un paso al frente. Cole, estás cometiendo un error. No puedes llevártela. Ethan giró lentamente la cabeza hacia él, su mirada dura como acero. Entonces dispara, si crees que lo merezco. Pero vas a tener que mirar a los ojos de una mujer hambrienta antes de hacerlo. Nadie habló. Ni un movimiento. Ni un murmullo. Solo el sonido del viento entre los postes. Y así, sin pedir permiso, Ethan tomó a Clara del brazo y la ayudó a subir a su caballo.
Montó detrás de ella y, con un chasquido de las riendas, se alejó del pueblo, dejando atrás las miradas, los insultos y el polvo del desprecio. El viaje hasta el rancho de Isen fue silencioso. Clara apenas respiraba. El vaivén del caballo, el olor del cuero, el aire del atardecer, todo le parecía un sueño. Cuando el sol se hundió tras las colinas, llegaron a una casa vieja, rodeada de vallas rotas y campos abandonados. No era un lugar hermoso, pero olía a refugio. Isen la ayudó a bajar. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo. «Hay agua en el pozo y comida en la despensa». Clara lo miró, desconfiada. «¿Por qué haces esto? No me conoces». Él bajó la mirada. «Porque alguien debería haber hecho lo mismo por mí, y no lo hizo». Clara no preguntó más. Se lavó en silencio, comió despacio, y se durmió en un rincón, envuelta en una manta. Isen la observó desde la puerta. El fuego del hogar iluminaba su rostro cansado, y por un instante creyó ver en ella algo que había olvidado, esperanza. Los días pasaron. Al principio, Clara apenas hablaba. Pasaba las mañanas limpiando, reparando cercas, cuidando el pequeño huerto que aún resistía entre las piedras. Isen, por su parte, seguía con su rutina silenciosa, alimentar al ganado, revisar los campos, arreglar el tejado. No hablaban mucho, pero la presencia del otro bastaba. Era como si dos soledades se reconocieran sin necesidad de palabras. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de cobre, Clara se acercó con un plato de sopa. «Gracias», dijo Isen, sin levantar mucho la vista. «No tienes que agradecerme», respondió ella. «Me estás dando un techo». Él sonrió apenas. «Solo devolviendo lo que el mundo me quitó». Clara se sentó frente a él. «¿Qué te quitó?» Isen respiró hondo. «Mi familia. Una fiebre. No llegué a tiempo con el médico. Siempre pensé que si alguien me hubiera ayudado aquel día, quizá». Su voz se quebró. Clara lo miró con ternura. «A veces no se puede cambiar el pasado. Pero sí lo que hacemos con lo que queda». Esas palabras quedaron flotando en el aire, como una semilla que empieza a germinar. Desde ese día, algo cambió entre ellos. Ya no eran solo el Salvador y la rescatada. Eran dos almas remendadas, aprendiendo a respirar otra vez. Con el paso de las semanas, el rancho comenzó a transformarse. Clara plantó flores junto a la entrada, arregló la cerca vieja y llenó el aire de vida. Isen volvió a sonreír, aunque fuera con timidez. Por las noches, se sentaban frente al fuego, compartiendo historias del pasado. Ella le hablaba de su hermano, que había muerto días antes de aquel arresto. Él escuchaba en silencio, con los ojos empañados. Una noche, Clara dijo en voz baja: «A veces pienso que el mundo solo castiga a los que ya están rotos». Isen la miró. «Y a veces pienso que el mundo espera que alguien se atreva a arreglarlo, aunque sea un poco». Pero la calma no duró mucho. Un mes después, el sheriff y 3 hombres armados llegaron al rancho. El rumor había corrido, decían que Isen escondía a una criminal. «Cole, abre la puerta», gritó el sheriff. «No te metas en problemas». Isen salió al porche, firme. «No está haciendo daño a nadie». «No importa», dijo el sheriff. «El pueblo quiere justicia». Clara, desde adentro, lo escuchaba todo. Sintió el corazón en la garganta. No podía permitir que él pagara por su compasión. Salió sin que Isen la detuviera. «Me iré», dijo, con voz firme. «No quiero que se metan contigo». Isen la miró con dolor. «No. Si te vas, volverán a matarte con su odio». «Entonces déjame hacerlo por ti», susurró ella. «Tú me diste libertad, ahora déjame devolvértela». El sheriff la tomó del brazo. «Buena chica. Ya era hora de que entendieras». Pero antes de que pudiera dar un paso, Isen se interpuso. «No la toques». El aire se volvió pesado. Las manos se acercaron a los revólveres. Nadie respiraba. Y entonces, Isen habló con voz serena pero firme. «Escuchen todos.
No me importa lo que crean. Esta mujer no es una ladrona. Es alguien que tuvo hambre. Que sufrió. Que hizo lo que cualquiera haría si el mundo le diera la espalda. Sus palabras eran fuego y verdad. Si arrestan a alguien hoy, continuó, que sea a mí. Porque yo la liberé. Porque no soporté ver cómo enterraban viva la humanidad de este pueblo. Un murmullo recorrió al grupo. Uno de los hombres bajó la mirada, otro guardó el arma. El sheriff, con la voz más baja, dijo finalmente. Co, ¿no te das cuenta? La ley es la ley. Y el corazón, respondió Isen, es lo que la hace justa. Silencio. Largo. Pesado. Finalmente, el sheriff bajó el arma. Haz lo que quieras. Pero que sepas, el pueblo no olvida. Ni yo, dijo Isen, con calma. Pero yo sí perdono. Y así se fueron, dejando atrás solo el ruido de los cascos alejándose. Clara cayó de rodillas, llorando por primera vez en mucho tiempo. ¿Por qué lo hiciste? Sollozó. Podrían haberte matado. Isen se inclinó, la ayudó a levantarse y le susurró. Porque la vida ya me quitó demasiado. No iba a dejar que me quitara la oportunidad de hacer lo correcto. El invierno llegó pronto. Las noches se hicieron más largas, pero el rancho brillaba con una nueva luz. Clara y Isen trabajaban juntos, compartiendo silencios que curaban. No había promesas, ni necesidad de ellas. Solo una certeza, la bondad, cuando se da sin esperar nada, es la forma más pura de amor. Una mañana, Clara salió al porche y miró el horizonte. El viento arrastraba los últimos copos de nieve. ¿Sabes? Dijo. Cuando me desataste aquel día, pensé que solo me dabas libertad. Isen la miró. ¿Y qué te di, entonces? Ella sonrió. Una razón para creer otra vez en la gente. En la vida. En mí. Él se acercó despacio, con esa serenidad que solo tienen los hombres que han hecho las paces con el dolor. Entonces valió la pena. Clara lo abrazó. Y por primera vez, el rancho, aquel lugar donde antes solo vivía el eco del pasado, se llenó de un silencio distinto. No de vacío, sino de paz. Años después, los viajeros que pasaban por Dusty Hollow hablaban de un rancho al oeste, donde siempre había pan caliente, agua fresca y un techo para quien lo necesitara. Decían que la mujer que vivía allí nunca preguntaba de dónde venías, solo si tenías hambre. Y que el hombre que la acompañaba tenía una mirada dura, pero un corazón más grande que el cielo del desierto. Nadie en el pueblo volvió a verlos en la plaza. Pero todos, de alguna manera, recordaban aquel día en que un vaquero detuvo el mundo para desatar a una mujer. Algunos lo llamaron locura. Otros, milagro. Isen solía decirlo mejor, cuando alguien le preguntaba por qué lo hizo. Porque a veces, lo más valiente que uno puede hacer, es simplemente no mirar hacia otro lado.